Bona tarda. Bona tarda. La Comissió d'Indústria Química estem compromesos en la difusió del coneixement relacionat amb el sector. Actualment tenim 4 grups de treball, activitats principals. Tenim per una part la química sostenible, on ja hem fet diferents sessions i activitats juntament amb una àmplia col·laboració amb les comissions d'Energia i Canvi Climàtic i Economia Circular. Tenim l'àrea de Tarragona, a la que li dediquem una atenció particular, i la indústria química 4.0 i la seguretat de processos. El grup de treball de seguretat de processos està coordinat i a càrrec d'Arturo Trujillo i d'Alexis Pey, que són presidents i vicepresidents respectivament del grup de treball de seguretat de processos. I abans de continuar vull destacar l'experiència d'ells dos. L'Arturo Trujillo, que és un home molt conegut del sector, que és vicepresident Global Service Group Manager Process Safety a DECRA, i Alexis Pey, que també és molt conegut del sector, que és Global Safety, Health and Environment i Process Safety Manager a Stahl actualment. Hem de dir que aquests aspectes de 4.0 i seguretat ja tenen comissions específiques a enginyers EIT amb un abast ampli i molt professional. Per la nostra part, volem cobrir les especificitats i particularitats referents al sector químic amb una coordinació contínua amb les comissions esmentades. De fet, la indústria química sempre ha tingut un alt grau d'automatització i està progressant ràpidament a la digitalització també dels seus processos i avançant en la direcció del 4.0, els nous desplegaments com el 5G i molts altres aspectes que ens explicaran ara a continuació. Tots aquests progressos han d'augmentar la seguretat, la protecció del medi ambient, el control de les operacions i la competitivitat de la indústria química. També la seva interconnexió dels seus processos amb l'exterior. Aquest aspecte suposa un gran avantatge, però també obre la porta a una nova vulnerabilitat potencial, com s'ha demostrat ja en algunes instal·lacions industrials arreu del món. Recordeu, ara començarem la reunió a continuació, i tots els assistents recordeu de posar les preguntes al xat que tractarem al final de la sessió. Per tant, passo la paraula a Arturo Trujillo i Alexis Pey, que introduiran el tema en detall, i els ponents Ignacio Martínez i Yolanda Mateo, també Enrique Pérez, que se'ns ha ajuntat últimament i que col·labora amb Ignacio Martínez, i els agraeixo molt la seva disponibilitat i la seva aportació. Arturo, Alexis, gràcies i teniu la paraula. Moltes gràcies, Jeroni. Bé, gràcies i gairebé hauríem de donar les gràcies també al CNI per fer-nos de taloner de la sessió i crear-nos una certa publicitat. Com molt bé deies, la indústria química està altament automatitzada i, per tant, la ciberseguretat, com veurem, és un tema d'una importància que, a més, és creixent. És a dir, i tots hem llegit els diaris i els ponents ens ho recordaran. En aquesta ocasió tenim la gran sort de tenir dues ponències molt complementàries entre si. D'una banda, tenim Enrique Pérez i Ignacio Martínez, de l'empresa Anuncis, que són especialistes en ciberseguretat, però clar, dir especialista en ciberseguretat avui en dia és molt poca cosa, és com dir mecànic, perquè hem de concretar molt més. És a dir, ells dos, la seva empresa es dedica a anàlisi de xarxes, anàlisi de vulnerabilitats, és a dir, es dediquen a veure com hem de protegir els nostres sistemes. Per tant, ens donaran una visió en profunditat d'aquesta matèria. I d'altra banda, Yolanda Mateo, de DECRA, ens presentarà la ciberseguretat des d'un altre punt de vista, jo diria, perpendicular i complementari. És a dir, si tenim una indústria, no és el mateix. En funció del tipus d'indústria, els riscos derivats d'un ciberatac no són els mateixos. Tothom entén que una intrusió en els sistemes de control automàtic d'una empresa que envasa aigua de Vichy
o una empresa o una central nuclear són bastant diferents, perquè, per dir-ho d'una forma molt planera, el lío que et poden muntar és molt diferent. Aleshores, Iolanda ens parlarà de com s'analitzen aquests riscos, com s'avalua aquests riscos i, en funció d'això, quin tipus de seguretat de la que ens hauran parlat Ignacio i Enrique cal adoptar. D'acord? Per tant, penso que són dues ponències molt interessants individualment, però que presentades conjuntament ens donaran unes sinergies molt importants. I com dèiem abans, ja no cal dir gran cosa més i jo cedeixo la paraula a Enrique i Ignacio, que seran els primers ponents. I perdó, una última cosa. Com molt bé deia Jeroni, qualsevol pregunta que vulgueu fer, al final deixarem un temps per preguntes i respostes. Alexis i jo estarem controlant el xat. Si us plau, poseu les preguntes a través del xat i nosaltres intentarem fer un resum al final o donar la paraula als que vulguin fer alguna pregunta. D'acord? Doncs ara sí, Enrique, Ignacio, cuando queráis. Molt bona tarda. Fa molt de temps que no parlo català, así que solamente faré la salutación. Mi nombre es Enrique Pérez. Trabajo como ingeniero en el área de ciberseguridad, en la parte de Blue Team, es decir, mi equipo se encarga de la parte defensiva de las empresas, de las fábricas, de las plantas, etcétera, ¿vale? Un segundo que tengo... Ahora, no veía el icono para darle a avanzar. Básicamente yo lo que voy a hacer es dar una introducción a la charla que os va a dar mi compañero Ignacio Martínez, sobre todo pensándola desde el punto de vista en el cual darle visibilidad a algo que normalmente no se ve. Todos estamos en cada quien está en su profesión, metido, tratando de ser competitivo, de ser profesional, de estar al día. Y salvo que uno se dedique a la ciberseguridad o haya tenido algún incidente de ciberseguridad, son temas que se ven demasiado técnicos, ¿vale? Yo voy a ir avanzando este pequeño vídeo y voy a ir haciendo pausas. Esta es una captura de datos del día de ayer. Esta es una captura de datos del día de ayer en la cual se ve que España era el 13º país más atacado del mundo, ¿vale? Esta estadística suele variar. España suele estar entre los 15 más atacados del mundo, pero ayer domingo específicamente estábamos siendo más atacados, por ejemplo, que Inglaterra. Es decir, un domingo cualquiera se ataca más a las empresas españolas que a las empresas inglesas. Ellos estaban en la posición 14 o 15 y nosotros estábamos en la posición número 13. Este es un gráfico de ataques de la empresa, de una de las empresas con las que trabajamos. No sé si se pueden mencionar nombres pensando en que luego los asistentes pueden ir a verlo, pero es gratuito y puede verse, ¿vale? Este es un hecho que normalmente no recordamos y es cierto que somos un país del primer mundo, pero ¿por qué nos atacan tanto? ¿Por qué no atacan más a Inglaterra? Pues básicamente porque somos más confiados y tenemos menos medidas de seguridad, y con los ciberdelincuentes pasa lo mismo que con los delincuentes comunes y corrientes. Es decir, si yo tengo que atacar a dos objetivos de los cuales no tengo información precisa de lo que voy a encontrar y uno es más fácil que el otro, me voy por el más fácil. Y en España somos fáciles, ¿vale? Nos encomendamos mucho a la Virgen, nos encomendamos mucho en que si ya me atacaron hace 2 meses, no me van a volver a atacar. Pensamos que cuando nos hablan de ciberseguridad nos están vendiendo una moto y yo no la necesito porque yo tengo un coche o un avión. ¿Para qué necesito una moto? Bien. La siguiente diapositiva. Bien. Esta es otra fuente de información gratuita que está en Internet. Se llama Digital Attack Map. Tiene información histórica desde el año 2015 sobre un tipo particular de ataque que a lo mejor lo habéis escuchado, que se llama denegación de servicio. Las fuentes de información de las que se alimenta estos gráficos que vamos a ver ahora son fuentes públicas, no son fuentes completas, ¿vale? Recordad que el primer reflejo de una empresa cuando es atacada no es decir que me han atacado. Es más bien ocultarlo para que no lo sepa la competencia, para que no lo sepan los clientes, para que no lo sepan los proveedores.
Se suele decir que estamos haciendo mantenimiento de los servidores o una actualización, o que hemos cambiado al jefe de informática y por eso estamos teniendo problemas. Se suelen decir cosas de estas. Por eso el RGPD insiste tanto en que en salvaguarda y para garantizar que se van a cuidar los datos, una de las medidas que nos puede obligar a hacer la Agencia Española de Protección de Datos es obligarnos a decir que hemos fallado en las medidas de seguridad. Yo os puedo decir de un caso real de una empresa en la cual dijo, y no puedo pedir que me hagan la multa más grande, porque yo pongo más dinero, si no lo tengo lo pido en el banco, lo voy pagando, pero la pérdida reputacional de tener que decir que nos han atacado ante proveedores y clientes nos puede llevar a la ruina. Estamos claros de que estamos en un foro que es de ingenieros químicos y que a lo mejor la pérdida de datos personales no es algo importante, pero es que estamos hablando, y es de lo que está enfocado estos gráficos, en cómo ha crecido el volumen de ataques. Quiero insistir en que estos gráficos que están aquí solo hablan de un tipo de ataque, que es el de denegación de servicio, y más específicamente la denegación de servicio distribuida. Es uno de los, normalmente se dice 12 ataques más comunes que se puede hacer, pero además, para que pueda apreciarse el gráfico, solo muestra el 1% de los mayores ataques que hubo en una fecha dada. En este caso, esto es del año 2015. Yo no voy a entrar en el detalle de cada gráfico porque voy a ir avanzando año por año, pero arriba a la izquierda tenemos la fecha, mayo 24 de 2015. Así se veían los ataques a nivel mundial, ¿vale? Los que hayan visto la película Juegos de Guerra, le parecerá un poco la película Juegos de Guerra. Gracias a Dios, estos no son misiles, son ataques informáticos, ¿vale? Yo lo voy a dejar avanzar un poco. Año 2015 se veía así. Año 2016 se puso la cosa un poco más complicada. 2017 ya empieza a ser complicado ver el perfil de los países. Solo han pasado 2 años. Imagínate el porcentaje de crecimiento que ha habido en los ataques informáticos, en las acciones de los ciberdelincuentes, que solo este gráfico, que es el 1% de un tipo de ataque, ya no me deja ver los países. 2018 se pone más serio. 2019. 2020. Aquí el gráfico de 2019, el anterior, lo voy a retroceder, parecería mucho más serio que este otro tipo de ataque que está aquí en 2020, pero aquí son ataques más sofisticados, ¿vale? Aquí estamos hablando de que hay una gran cantidad de ataques y son más sofisticados que en años anteriores. Y aquí tenemos 2021, que es realmente hasta donde llega la información de este gráfico. Si os fijáis en la parte inferior de la pantalla, se puede ver algo que, bueno, no se le puede llamar electrocardiograma, pero se ven una serie de puntos que van mostrando, aunque las fechas están muy juntas y no se pueden ver abajo, lo que no logramos leer abajo son los meses y los años, pero se va viendo una progresión en la cual los ataques máximos se van volviendo cada vez más frecuentes, los picos intermedios se van volviendo más frecuentes, y cuando llegamos a la mitad de esta barra de frecuencias, fijaos cómo se van volviendo más intensos, más intensos, más intensos, y si vemos la parte derecha que corresponde al año 2021, es extremadamente intenso, ¿vale? Prácticamente no deja de haber ataques de nivel máximo cada día. Y repito, estamos viendo solo 1 de cada 100 ataques, porque si se fueran a mostrar todos es que no podríamos apreciar el gráfico. Y estos son datos reales. ¿Qué os quiero decir o qué queremos decir desde mi empresa, desde Nunsis, con esta información? Y es cierto que hace 3, 4 años una empresa cualquiera ponía un antivirus en sus ordenadores administrativos y si no estaba muy mal configurado y no era muy malo el antivirus, bueno, ya era suficiente, porque ya lo era. Sin embargo, sin que nos diéramos cuenta, sin que la inmensa mayoría se diera cuenta, salvo que estuviera monitorizando las noticias de ciberseguridad y de ataques y teniendo el oído y los ojos muy atentos, esto es como una inundación, ¿vale? Vosotros sois ingenieros químicos, yo estudiando en informática, la verdad que no vi mucha química, pero recordando la informática de bachillerato,
pensar por un momento que este aumento de frecuencia no fuera de ataques informáticos, sino cada una de esas rayas fuera el ejemplo de un evento catastrófico debido a la corrosión, porque por el cambio climático cada vez hay más humedad en el ambiente. Sería un desastre para las fábricas, sería un desastre para la industria. Pues aquí estamos hablando de algo que es mucho más fácil de que ocurra, porque en cuanto conectamos un dispositivo a Internet estamos a un clic simplemente de un ciberdelincuente. Y si no hay medidas de protección y de monitorización, le estamos dejando las puertas abiertas de nuestra fábrica, de nuestros procesos, de nuestros controles, de nuestros sensores, a toda esa delincuencia. Continúo. Solo para comparar, este era el año 2015. Quito el cursor para que se vea lo que dice abajo. Éramos felices y no lo sabíamos. No nos preocupaban los virus, no nos preocupaban los ataques. Y este es el año 2022. Bueno, realmente es final de 2021. Las estadísticas de 2022, por supuesto, no están hechas, pero os puedo decir que la tendencia es en aumento. Ahora viene la sorpresa. Y por eso es que aquí se pone que será mucho más caro el 2022 y el 2023 si no invertimos seriamente en monitorización y prevención. ¿Por qué? Porque todo esto que yo estoy mostrando aquí, que son datos reales, información pública, solo está hablando de la cantidad de ataques de uno de los tipos de ataques más comunes. No he mencionado la sofisticación, no estoy mencionando cómo se han vuelto más sofisticados, más osados y más organizados los ciberdelincuentes. Entonces, esto que parece brutal, que podría incluso a personas que tengan empresas generarles pesadillas, es solo la parte de cantidad. Además, la calidad de los ataques se ha vuelto mucho más compleja, muchísimo más compleja. Y esa parte no era posible en una presentación tan pequeña y además que no busca ser técnica, mostrarla. Pero podéis creerme que son mucho más sofisticados y mucho más intensos los ataques hoy en día que hace 2 años y que hace 3 años y la situación va a mayores. Bien. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Ignacio Martínez. Él está en el área de Industria 4.0 y os va a hablar de las herramientas de monitorización, de las charchas y el sistemas de control. Muy importante la charla que os va a hablar porque la inmensa mayoría de las empresas de ciberseguridad, no digo todas, pero una mayoría abrumadora, pone ciberseguridad en las oficinas, pone ciberseguridad en los ordenadores de los empleados, pero no en las fábricas, en los procesos. Ignacio. Gracias, Enrique. Bueno, yo en este momento es cuando un poco empiezo a animarme. Tengo muchas cosas que contar y lo que voy a hacer esta tarde de compensar la falta de cercanía, que no puede ser como hacíamos antes, nos acercamos más al público. Veréis, yo en esta pantalla ya voy diciendo un poco lo que quiero, lo que queremos. Disculpa, Ignacio. Sí, quizás si lo puedes poner en modo presentación. Ah, sí, disculpa. Sí. Nada. A ver, aquí. ¿Me dices tú? A ver. Perfecto. Gracias, ¿Así mejor? Ignacio. Sí, vale. Perfecto, muchas gracias. Aquí en esta pantalla ya veis que lo que venimos aquí es a contar que hay que monitorizar activos. Y lo que vamos a hacer es explicar qué es monitorizar y qué son activos. A mí me gusta utilizar mucho el sistema de preguntas, ¿no? Hacernos pensar. Así que, bueno, ¿qué le puede pasar a mi empresa? Vamos a ver qué le puede pasar. Y tú sabes lo que tienes instalado en tu planta. ¿Cuáles son los activos de negocio, ¿no? Esa nomenclatura que se usa a nivel de los CISOs, ¿no? Activos de negocio, ¿qué son esos? ¿Qué pasa con el OEE? Porque yo estoy de ingeniería. A mí cada vez que voy a una planta me hablan de la productividad, la eficacia,
de los procesos, qué pasa con esa disponibilidad, ¿no? ¿Afecta a los equipos? ¿Y por dónde empezar, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, la verdad es que estamos aquí, estamos incorporando tecnología a una marcha, vamos, a tope. Vamos más deprisa de lo que sabemos. Yo he tenido la suerte de estar ahora con mi jefe en Estados Unidos en una conferencia de ciberseguridad industrial y lo que más nos han dicho es que esto va a un ritmo que es difícil de manejar esa maestría de la tecnología, ¿no? Va más delante la tecnología de lo que sabemos que es capaz de hacer, ¿no? Con lo cual, estamos incorporando cosas en nuestras fábricas que a lo mejor pues no sabemos del todo bien cómo funcionan, ¿no? Esto es la rampa del incremento de dispositivos IoT que van apareciendo en el mercado año tras año. Yo me fijaría especialmente en la parte del 2022-23 porque estamos en rampa ascendente. Cada vez está incorporando... Discúlpame otra vez, Sí. Ignacio. Me parece que estás en la primera página. Nosotros estamos viendo la disculpa. primera página. Pues me vais a disculpar. A ver, tengo que encontrar... Deja aquí el... Porque me parece que ya deberías estar en la segunda o tercera. Sí. Vamos a ver. El Zoom. Se veía bien, ¿eh? Sí. Me dices ahora... Ahora se ve, digamos, todo el PowerPoint. Sí. Y se ve en modo sin presentación. Si quieres continuar así, no hay problema. No. Pero, ¿ahora mejor? ¿Ahora avanzo? Ahora están... No, digamos, continuamos viendo lo mismo, digamos, el conjunto de diapositivas. Ya. Si te quieres poner quizá en la segunda e irlo siguiendo, tampoco pasa nada, digamos. No. Dame un segundito y lo... Ahora vemos la primera del conjunto de... Ahora vemos la que hay dos curvas. We are here, Human Adaptability, Technology. Venga, pues dejadme que siga la presentación con este modo y así veis. Sí, ahora vemos Global IoT Market Forecast. Vale, llevo dos pantallas a la vez y creo que estoy pinchando, las tengo configuradas del revés, pero no voy a hacerlo. No te preocupes, perfecto. Bueno, quería daros una idea de cómo va la tecnología a nivel de velocidad, que estamos incorporando dispositivos en fábrica mucho más rápido de lo que debemos y también que el ritmo es cada vez mayor, ¿vale? En los próximos 2 o 3 años vamos a incorporar, como bien sabéis, el tema del 5G está por ahí, ¿vale? ¿A qué estamos expuestos? ¿Estamos expuestos entonces o a qué? ¿Y qué significa estar expuestos? Pues vamos a ver, hay buscadores en Internet que pones Barcelona y te empiezan a salir una serie de dispositivos que son IPs, que son instalados con diferentes operadores y te sale una cantidad de información de lo que tú tienes pinchado en fábrica que realmente da miedo, ¿vale? ¿Por qué da miedo? Porque empezamos a hablar de puertos abiertos, de configuraciones que no están debidamente configuradas y eso está accesible a cualquier persona que sepa un poquito de este lenguaje, ¿vale? ¿Qué diferencia hay o qué es una sonda industrial y por qué estamos hablando de monitorizar del entorno OT, entorno Operational Technologies? Pues una sonda industrial es algún dispositivo que sniffa, que escucha el tráfico de lo que está en la red. Lo que ocurre es que en IT, en la informática tradicional, nos importa mucho la confidencialidad de los datos, pero en las operaciones, en las fábricas, lo que nos importa es que las máquinas estén disponibles y que puedan fabricar. Vale. Entonces, ojo con eso, que tenemos que velar para que nadie, digamos, interfiera en ese desarrollo normal de las fábricas. Vale, conceptos de ciberseguridad industrial que a mí me gusta hablar. Inventariar activos. A ver, ¿por qué hay que inventariar activos? Porque queremos saber lo que tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que dice un análisis de riesgos que teóricamente hemos incorporado o lo que realmente está escuchando una sonda a bajo nivel con todas las comunicaciones que hay del PLC al HMI, al SCADA, a los actuadores que ruedan por ahí con esos protocolos que no son los de IT. Pues la verdad es que las dos cosas, y de hecho nosotros lo que estamos haciendo es unir esas dos
puntos de vista. Es un poco la conclusión de esta presentación, es que no hay que centrarse únicamente en la parte de red, sino también en la parte de análisis de riesgos. El problema es cómo unir esos dos mundos, ¿no? Porque usan lenguajes diferentes. A ver, seguimos con las preguntas. Ya sé lo que tengo. Realmente, ¿cuáles son los activos de negocio? Bueno, para saberlo, lo que hace una sonda lo que hacemos es conectarla al switch y actúan de forma no intrusiva y son pasivas. Lo que hacemos es escuchar ese tráfico y lo hacemos mediante un port mirroring. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues una vista en tiempo real de quién se está comunicando con qué. Y además son unos dispositivos, unos mecanismos que tienen una habilidad, es que aprenden de cómo está trabajando la fábrica en comportamiento normal. Y cuando alguien o algo se conecta indebidamente, detecta que ese comportamiento es anómalo. ¿Vale? ¿Cómo funcionan las ondas industriales? Pues tal que así. Las pinchas al switch y te empieza a dibujar una red de estas características. Esto es fantástico porque puedes ver la traza de cada una de esas conexiones y puedes analizar si ese dispositivo está abierto a Internet, si está saliendo o conectándose con otro sitio. Te da un dibujo en tiempo real de qué se está conectando con qué. Detecta patrones, detecta comportamientos anómalos, te da alertas programadas, ¿no? Manualmente. Algunas sondas del mercado son Nozomi, Armes, Clarity, insisto, son pasivas, solo escuchan el tráfico y llevan inteligencia artificial. Ojo que el INCIBE hace especial mención a la parte de detección que veis aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esmero en monitorizar? Porque a un hacker, a alguien que tiene malas intenciones y que juega y que encuentra la forma de entrar en tu red de operaciones, si le das tiempo, te monta un pollo. ¿Vale? Un pollo significa que no solamente te puede encriptar para pedirte dinero, sino que antes se dedica a sacar y a llevarse toda la información que pueda. ¿Vale? Pero, por supuesto, si puede luego operar y toquetear a ver qué pasa con este PLC, si cambio este comando o command and control y demás, va a ir probando qué pasa, ¿no? A veces lo hacen por ignorancia, sin saber que realmente están operando ahí, porque puede hacerlo cualquier chaval de 13 o 14 años que está al otro lado del mundo, ¿vale? Pero la mayoría de las veces son organizaciones organizadas y que saben muy bien quién tiene dinero y a quién le hace más daño si le paró la línea. Entonces, ¿sabemos lo que tenemos? Pues depende. Si haces un inventario de activos y pinchas una sonda industrial, sí que vas a descubrir cosas que a lo mejor no te imaginas que tenías. Nos ha pasado en muchos sitios que en hospitales, nos ha pasado en instalaciones de todo tipo, industriales, infraestructuras. Hay veces que sin querer la gente de las contratas de mantenimiento se dejan conectado una Raspberry y tienes conectado a Internet cosas que no deberían. Vale. ¿Es posible entender la informática? Pues ahí está el reto, porque el CISO de una empresa, el responsable del sistema de gestión de la información, a veces no entiende muy bien el lenguaje del Chief Technical Office, que se dedica a entender todos los dispositivos que tiene una red industrial. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que hay que darles una herramienta que los dos entiendan. Nosotros trabajamos con Sirena, que es la forma de poder apostar por una ciberseguridad semántica, la forma de darle un nombre a cada IP que se encuentra en la red, que se encuentra en la sonda industrial. La sonda final te detecta un número de IP, te detecta un número de MAC que está conectado con otro. Pero la idea es coger los activos que te da el análisis de riesgos o un GMAO, un sistema de gestión de mantenimiento, y coger esos nombres de negocio y poderlos vincular a lo que es la sonda industrial. ¿Vale? Con eso lo que hacemos es evaluar con un ficherito, una aplicación de análisis de riesgos, evaluamos qué activos del negocio están siendo vulnerables y que son sensibles a la evolución de esas operaciones y los cruzamos con los de bajo nivel. Y así es como funciona este sistema. A nosotros las ondas industriales nos parecen estupendas en función del cliente que tenemos. Quiero decir, usamos las que más se adecúan a la red del cliente.
Y esto, pues por ejemplo, dices, oye, ¿lo podría aplicar a un puerto? Pues mira, nos hemos hecho, para poder sensibilizar a puertos del Estado, nos hemos hecho una maqueta, la hemos puesto a funcionar con 18 PLCs, que son farolas, alarmas y grúas y cintas transportadoras, todos los mecanismos que simulan un puerto, que de verdad tienen un puerto. Hemos pinchado una sonda y nos hemos encontrado que hay muchas formas de poder conseguir que ahí pase un desastre. Quiero decir, podemos simular que se abre una barrera, que se cierra, podemos modificar la velocidad de la grúa, podemos volverla loca, podemos soltar un contenedor marítimo, o sea, podemos modelizar lo que uno dice, no me imagino que pueda pasar. Pues sí, una simple maqueta de Lego que por abajo está totalmente motorizada y con dispositivos puede ser un reflejo muy, muy fácil de lo que es la forma de tangibilizar la ciberseguridad. Y en esa línea estamos. Primero, monitorizar para saber si hay algo fuera de lo normal. En cuanto antes nos demos cuenta, mucho mejor. No demos tiempo a que pasen cosas peores, ¿no? Estos son algunos pantallazos de cómo se etiquetan los activos, de cómo les damos nombre, de cómo entendemos qué es lo que tenemos en la red industrial, ¿no? Y al final, uno, cuando llega a resumir de qué va esto, pues si puedo contestar a las preguntas. ¿Qué le puede pasar a mi empresa? Pues te la pueden cerrar. ¿Te la pueden cerrar cómo? Pues porque tú te crees que tienes un negocio, porque tú crees que tienes las llaves de tu empresa y a lo mejor hay más gente que puede operar y puede trastear con tus PLCs, con tus automatismos, con tus actuadores y eso que echas a arrancar la línea y no arranca. ¿Sé lo que tengo? ¿Cuáles son mis activos de negocio? Pues no sé lo que tengo si no has hecho un inventario con una sonda industrial. No lo vas a saber, pero te vas a encontrar cosas que igual no sabías que las tenías. ¿Afecta, por ejemplo, un ciberataque al OE? Pues claro que afecta. Si te dejan sin disponibilidad de máquinas, tu OE de ese día y de la semana entera, porque yo recuerdo que no es igual quedarte sin correo electrónico 1 o 2 días, ¿vale? No pasa nada. Bueno, o lo puedes paliar, pero cerrar, o sea, parar una línea de producción pues un par de días o 3, la verdad es que es una desgracia. ¿Por dónde empezar? Pues, ¿por dónde vas a empezar? Pues por hacer una auditoría, hacer una foto de qué pasa en tu empresa, qué tienes y cuáles son tus riesgos de operaciones. Vale, pues con todo esto he ido un pelín rápido, he ido volando, pero he querido dejar un par de mensajes, ¿vale? A partir de ahí, pues, compañeros, me decís. Muchas gracias, Ignacio y Enrique, por esta presentación muy interesante, que un poco a los que no tenían los ojos abiertos, creo que se los ha abierto de golpe. I ara, com dèiem, la segona ponència del dia, que d'alguna forma és complementària o sinèrgica amb aquesta. És a dir, Ignacio y Enrique ens deien cuidado porque igual las llaves de tus equipos los tienen otras personas además de ti. Clar, si això implica pues, que no puguis produir o que produeixis eficientment, etc., això té unes conseqüències, però clar, al grup de treball de seguretat de processos ens mirem les coses des del punt de vista de la seguretat. I aleshores, a més de tots aquests efectes i conseqüències nefastos que ens comentava Ignacio, també en podem tenir d'altres, és a dir, podem tenir una intrusió que faci que ens generi un accident en el nostre sistema, o ens generi un alliberament d'una substància perillosa pel medi ambient o que generi exposició de les persones o danys materials en els actius. I en aquest sentit, com us deia, la segona ponència de Yolanda Mateo ens aprofundirà una mica en aquesta segona direcció de la ciberseguretat, de les moltes que podríem estar parlant avui. Yolanda, cuando quieras. Muy bien, perfecto. Voy a ir compartiendo la pantalla. Decidme si lo veis bien. Tenéis que ver... Perfecto, Yolanda, se ve muy bien. Retos de futuro. Vale, perfecto. Pues entonces vamos a ir empezando.
De hecho, lo que comentábamos, son 2 ponencias que al final son complementarias. Veremos realmente los puntos donde nos conectamos, que son varios, y yo simplemente comentaros que me voy a centrar más en la parte de normativa, sobre todo la segunda parte. Lo primero de todo va a ser una breve introducción, quiénes somos, quién es DECRA y quién soy yo, y ya centrarme en ciberseguridad de procesos, en ciberseguridad y su relación con seguridad de procesos. Y por último pasaremos a las preguntas que hemos comentado al comienzo, que estamos recogiendo dentro del chat de la jornada. Entonces, lo primero de todo, también un poco para que nos conozcáis, pues si hay alguien que no nos conozca, ¿quiénes somos? Básicamente somos una empresa que se fundó en el siglo pasado en Alemania y se centraba, fijaos, en la seguridad vial, o sea, todo lo que era la parte automovilística. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Que vieron la importancia de la seguridad, pero en todos los ámbitos de nuestra vida. Y al final lo que queremos es eso, un mundo más seguro, sostenible, tanto desde el punto de vista de la tecnología, el equipamiento, las normas, teniendo en cuenta normas y directrices, y la actitud y el comportamiento de todos nosotros. Nos centramos tanto en la conducción como en nuestro puesto de trabajo, que es aquí donde yo me voy a centrar más, y en el hogar. Simplemente para que sepáis un poco que estamos en todas estas zonas coloreadas del mundo, ¿vale? Y todos estos son nuestros servicios, y nosotros realmente tenemos estas oficinas, estas 5 oficinas en España, y yo vengo desde la de Madrid. Por lo tanto, yo tampoco no sé nada de catalán y por eso todo lo estoy haciendo en castellano, ¿vale? ¿Y quién soy yo? Como me han presentado, yo soy Yolanda Mateo. Yo soy actualmente consultora de seguridad de procesos. Mi background es de ingeniero químico y también soy máster de técnico de prevención de riesgos laborales. Pero aparte soy Certified Functional Safety Professional, que también tiene mucho que ver o bastante que ver con ciberseguridad, y tengo más de 10 años de experiencia en la seguridad de procesos, en los análisis de riesgos, seguridad funcional, etcétera, etcétera, y toda la formación de estos temas. Pero en los últimos años, debido a todo lo que vamos a comentar y ya han comentado los compañeros, del mundo de ciberseguridad, pues me he ido centrando también en ciberseguridad y su relación directa con la seguridad de procesos. Veamos. Lo primero de todo, yo siempre comienzo con por qué estamos aquí. Como comentaban los compañeros, este tipo de mapas donde estamos viendo cuáles han sido los ataques históricos, o sea, desde el día de ayer, obviamente el día de hoy no lo vamos a tener, en el momento, porque todos esos datos hay que trabajarlos, pero tenéis totalmente un montón de información para que veáis cómo, como han comentado los compañeros, cómo han ido evolucionando en los últimos años los ataques. Los ataques ya pueden venir de cualquier tipo de cualquier lugar del mundo a nuestro país. Y cuando digo nuestro país, quiero decir a cualquiera de nosotros, tanto empresas privadas como empresas públicas. Ya es independiente. Como comentaban los compañeros, podemos hacer un ranking de ver en qué España, en qué puesto está de ataques, pero aparte también ver cuáles son los programas informáticos, no los programas, sino los malware que más nos atacan, cuáles son los organismos que más son atacados. Por ejemplo, en el ejemplo que yo cogí, creo que fue de abril o por ahí, a los organismos que más atacaron eran en educación y del Estado, pero eso no significa que nosotros no podamos ser un objetivo, ¿vale? Ahora quería comentar algunos ataques que se han producido y que al final es el origen de por qué estamos aquí. Si no hubiese ataques informáticos, si no hubiese ciberataques, no estaríamos preocupándonos por este tipo de problemática. Sin embargo, estamos viendo que día sí, día también, estamos teniendo en las noticias, saltan noticias sobre este tipo de ataques. Por ejemplo, el ciberataque desde una dirección rusa obliga al Ayuntamiento de Gijón a revisar todos sus equipos. Básicamente esto pasó a finales del mes pasado. Estuvo bajo mínimos un ayuntamiento una semana entera, es decir, no pudieron encender ordenadores durante una semana, no hicieron ningún tipo de actividad informática, todo lo que fuese por internet
no se podían hacer. Retraso en pago a proveedores, tramitaciones de expedientes, licencias, otro tipo de pagos, todo lo que no se pudiera hacer en papel, que era muchísimo, se quedó paralizado. Un ayuntamiento paralizado. ¿Por qué? Porque les atacó el ransomware Hive. Después veremos qué significa todas estas preguntas. Otro ataque también el mes pasado, poquitos días antes, en otra zona de España, el Ayuntamiento de Leganés. Dice, sigue recibiendo ciberataques constantes desde el este de Europa. Sufrieron un ataque en diciembre de 2021, pero todavía tenemos. Primero, las consecuencias de este ciberataque las están sufriendo actualmente porque impagos que se produjeron, bueno, que no se produjeron en diciembre, los están solucionando ahora en mayo, pero es que además, como comentaban los compañeros, que una vez que sufrimos un ataque y además que España, bueno, no lo tenemos tan avanzados las técnicas de detección, de prevención, etcétera, nos siguen atacando. O sea, no podemos confiarnos de que, vale, he sido atacado una vez y ya nunca más se va a volver a realizar un ataque. No, va a ser continuo, porque si ayer lo consiguieron, puede ser que dentro de 3 semanas lo vuelvan a conseguir. Y al final ese es el objetivo de los ciberdelincuentes. Y lo mismo que el otro ayuntamiento, bloqueo de los trámites y de casi todos los servicios municipales que fuesen por red. Algunos organismos más grandes, pues directamente el Congreso de los Diputados. Su página web caída, varias horas. El Congreso de los Diputados, o sea, esto ya está poniendo en jaque un poco también lo que los ciudadanos piensan de sus estados. Si los estados pueden ser atacados por ciberdelincuentes y además sus ataques llegan y afectan, pues los ciudadanos decimos, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando que no estamos seguros? Ahora lo comentaré, pero parece que ese tipo de ataques viene por la guerra híbrida que se está realizando desde Rusia hacia los países de la OTAN debido a la guerra entre Rusia y Ucrania actual. Y lo más interesante, que son colectivos hackers a sueldo. Es decir, bueno, como parte del espionaje de Rusia. Se dedican a ello. Antes estaban los carteristas, y actualmente también están los ladrones de bancos, etcétera, pero ahora tenemos un extra de delincuentes, hackers a sueldo que se dedican a hacer este tipo de ciberataques, a donde el cliente les mande. Y otro más cercano sería el de la Universidad de Barcelona. No sé si lo habéis escuchado, pero fue también a finales del año pasado. Directamente, el sistema que alojaba los servicios corporativos de la universidad lo tumbaron. Dejaron fuera de servicio 1.200 servidores, lo cual significó que 10.000 ordenadores tuvieron que dejar de funcionar. No solo los estudiantes, están aquí todos contabilizados, 50.000 usuarios. No solo los estudiantes, investigadores, profesores, los PAS, todos ellos se quedaron sin poder trabajar. Imaginaos que había alguna investigación en curso que pudiera ser muy beneficiosa en una empresa privada, me lo imagino, pues quizá ahí les quitaron toda la información. ¿Vale? Entonces todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no solamente las empresas privadas, sino también los servicios públicos pueden sufrir ataques que al final como ciudadanos nos pueden afectar. Y ahora vamos a irnos a un poquito que nos toque más de cerca, empresas privadas. He cogido el ataque que sufrió Iberdrola hace 2 meses por el hecho de que es muy actual. Fue un ataque a nivel nacional, o sea, totalmente dirigido a Iberdrola. Robo de información personal de 1,3 millones de clientes. Gracias a Dios, nada de cuentas, nada de números de cuentas ni tarjetas, pero el resto de información personal sí. Fue un ataque masivo. Es decir, lo que decíamos antes, primero se hizo un ataque a nivel nacional y en los días siguientes se siguió atacando. O sea, no nos podemos, lo que decía, no podemos decir, he sido atacado hoy, ya lo tengo todo solucionado, en una semana vuelvo a poner todo en funcionamiento y no me van a atacar más. No tiene por qué ser así. Puede ser que sea la semana siguiente, dentro de 2 meses. Están ahí intentándolo. Importante, fue un ataque simultáneo a otras empresas o instituciones españolas. Lo bueno fue que ya estaban advertidos por Estados Unidos de que este ataque se podía perpetrar y ya habían puesto un montón de defensas, ya estaban muy encima de que no sucediera nada o lo menos posible.
No sé si escuchasteis el año pasado el ataque que sufrió Saudi Aramco. Este lo he elegido porque, aparte de que Saudi Aramco es una empresa fortísima, bueno, es la empresa más importante allí en Arabia Saudí, sufrió un ataque de ransomware, que ahora veremos qué significa, pero lo más interesante de este ataque fue que vino de un proveedor externo. Es decir, de alguien, de una empresa externa que se le contrató por lo que fuese, fue ese el punto de acceso a toda su instalación. O sea, tenemos que tener, como comentaban los compañeros, muy en cuenta cuáles son las comunicaciones que se producen dentro de nuestra instalación y tenerlas muy controladas, ¿vale? Problema de este, además, que no fue detectado hasta varios días después. ¿Qué significa? Robo de información de toda la que quisieron, y durante esos días estuvieron totalmente libres para llegar a donde quisieran. Importante, rescate de 50 millones de dólares. La mayoría de los ataques se produce porque van a querer un rescate, o bien están siendo contratados por un cliente que les está pagando para que hagan esa actividad ilícita, o bien para vender la información en la red, en la black web. Y por último, quería comentaros el de Colonia Pipeline, porque recuerdo que salió durante varios días en las noticias, ya que fue algo muy grave, ya que únicamente robaron una contraseña. De hecho, esta contraseña ya no se estaba usando, o sea, la persona que la tenía ya no estaba en la empresa, ya no se estaba usando, pero por una única contraseña consiguieron entrar y consiguieron, si no recuerdo mal, durante una semana, que la costa este y sur de Estados Unidos se quedara sin petróleo, ¿vale? O sea, se quedara sin él directamente. Cortaron, si lo recordáis, cortaron, había un montón de colas en las gasolineras, la gente estaba tirándose de los pelos diciendo, pero ¿qué está pasando?, etcétera, etcétera, pidiendo ayuda de otros estados para que llevasen el petróleo. Pero básicamente, por una única contraseña, por un único descuido, consiguieron entrar. Pidieron obviamente un rescate, pero eso no ha llegado a la opinión pública. Y no se sabe si lo pagaron, si no lo pagaron, eso no se llegó a saber. Ya lo he ido adelantando. No sé si sabéis, pero justo un mes, más o menos, sí, un mes antes de iniciarse los ataques militares en terreno por parte de Rusia a Ucrania, un mes antes ya se vieron que habían existido ataques desde Rusia hacia el Ministerio de Defensa y 2 bancos ucranianos, empezando el movimiento, ¿vale? O sea que ya ahora no podemos hablar de guerras como las conocíamos hasta ahora. O sea, ya son guerras híbridas completamente. Y de ahí que vienen muchos ataques de los que hemos visto, por ejemplo, al Ayuntamiento de Gijón, al Ayuntamiento de Leganés, al Congreso, quizá a la universidad no, porque ya fue el año pasado, pero todos estos que se están produciendo ahora, muchos tienen que ver con la guerra de Ucrania, con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque además pertenecemos a la OTAN, ¿vale? Que aquí os he cogido 3 noticias. Primero, China, que vio aquí, hackers chinos tuvieron el objetivo de personal militar ruso, con una actualización de malware pudieron acceder. Estados Unidos no ofrece solamente recompensas sobre información de secuestradores, de violadores, de asesinos, etcétera, etcétera. No, también de hackers. O sea, el nivel de problemática que generan es muy grande. Y aquí hubo una filtración de información de una empresa, de un grupo de hackers y además, prorrusos, que actuaban como una empresa. Es decir, tenían el empleado del mes, tenían sus bonos, tenían sus vacaciones, y al final lo que estamos viendo es que cada vez más especializados, grupos más grandes, y trabajan como empresas, ¿vale? O sea que tenemos que tener cada vez muchísimo más cuidado. No podemos pensar que es gente que simplemente está investigando, que es curiosa, que quiere tener un reto. No, se dedican a ello profesionalmente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día? Que básicamente ya hace muchos años, muchos no,
en los últimos años los ataques son cada vez más personalizados. Saben a quién están atacando. Te vigilan. Pueden ser pequeñas y medianas empresas, pueden ser grandes empresas como Iberdrola, el ejemplo que ponía, pueden ser estados o comunidades, ¿vale? Al final ayuntamientos, etcétera. Lo que hacen es ver cuáles son los puntos vulnerables, por dónde pueden entrar y después pedir rescates o vender la información que consiguen. ¿Qué debemos después saber? ¿Qué tipo de software están usando? Actualmente todo lo que tenga que ver con hackers son malware, ¿vale? Es todo lo que nos están atacando. Yo he hecho un poco de retrospectiva y si en los años 90, 2000 se hablaba mucho de los troyanos, que directamente en muchos casos nos dejaban sin poder acceder a nuestra información porque actuaban con el caballo de Troya. Tú no sabías que lo tenías y en un momento dado saltaban y todo lo que tuvieras en el ordenador lo perdías muchas veces. Después vinieron los gusanos que directamente en cuanto entraba uno te infectaban el ordenador y muchas veces tampoco podías conseguir recuperar la información, pero ahora, como comentábamos también en la anterior ponencia, son muchísimo más específicos. El detalle, la técnica ha mejorado mucho y tenemos otro tipo de malware muchísimo peores, ¿vale? En este caso, por ejemplo, los ransomware lo que hacen es secuestrarte los datos y después lo que te piden es el rescate, los que acabamos de ver, por ejemplo, en alguno de los ejemplos que hemos visto. El spyware, no sé si decir peor o mejor. Básicamente lo que hacen es estar ahí, tú no lo sabes, te están espiando y todo lo que te estén viendo y te puedan estar copiando, después lo venden. O bien se lo dan al cliente al que les ha contratado, o bien lo venden en la Black Web, como comentaba anteriormente. Y después tenemos el Rootkit. Este es súper importante porque en este tú no sabes que estás infectado y te pueden estar tocando tus PLCs, tus caudalímetros, tus equipos al final y tú no lo sabes, a no ser que el usuario esté ahí y viendo cómo le están variando o bien el flujo, o bien las cantidades o lo que esté el usuario, porque si no está, te pueden hacer una desgracia. De hecho, no sé si recordáis una noticia de una EDAR en la cual se estaba administrando una sustancia, de repente estaba viendo el operador que estaba aumentando la cantidad de sustancia que se estaba inyectando en la red de agua y decía, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues eso es porque tenía uno de estos tipos de malware con el cual estaban modificando las variables, las variables o condiciones del proceso. Entonces estos pueden ser muy catastróficos para nuestro tipo de industria. Con todo ello, ¿qué quiero deciros? Lo que ya os estamos diciendo desde el principio, que están en continua actualización. O sea, muchas veces la tecnología va por delante de nosotros y ellos, como se dedican desgraciadamente, a este tipo de operaciones, están en continua actualización. Y nosotros debemos de estar igual, porque si no, cada vez son más difíciles de detectar y cualquier día nosotros podemos ser el objetivo sin saberlo y podemos tener un grave problema. Yo me voy a ir, como os comentaba, más a la parte normativa para que también tengamos en cuenta que nos podemos ayudar de varias normas, sobre todo de una en específico, que nos va a ayudar a saber los pasos que tenemos que dar para saber en qué momento nos encontramos, cómo se encuentra nuestra empresa, tenemos todas las medidas de seguridad, y cómo podemos hacer esa evaluación. En esta diapositiva tengo más normativa, pero sobre todo nos vamos a centrar en la ISO IEC 27000, que es la que toca los sistemas de gestión de la seguridad de la información, que sobre todo es la parte de IT, y yo me centraré más en la normativa ISA-IEC 62443, porque esta es específica de lo que nos interesa, que son las redes de comunicaciones industriales, seguridad de la red y del sistema. Nos vamos a meter en los puntos más importantes, ¿vale? Para que todos los tengamos claro. Pero además de estas dos, perdonad,
Hay muchas más. Por ejemplo, la UNEN ISO IEC 15402, que lo que hace es hablarnos de la tecnología de la información y de las técnicas de seguridad que podemos usar. Después la ISO 21434, que lo que habla es de los vehículos y la ingeniería de ciberseguridad de los vehículos, porque tened en cuenta que los vehículos ya desde hace muchos años están conectados a Internet, pueden conectarse por Bluetooth, por Wi-Fi, ¿vale? O sea que muchas veces hay normativa específica de otros sectores. Como nosotros estábamos con ingeniería química, con seguridad de procesos, ya os digo, la que nos interesa está de aquí. Y otra más, simplemente por daros otro ejemplo más de normativa. Como os comentaba, porque seguramente os sonará la 27.000, quiero que tengáis en cuenta las diferencias entre la 27.000 y la 62443. La 27.000 es para las organizaciones. Sus objetivos son, proteger la información del cliente y de los empleados, la información del cliente y de los empleados, gestionar los riesgos que están relacionados con esta seguridad de la información y después cumplir las regulaciones de la Unión Europea, entre otras la de protección de datos, que ya los compañeros han hablado de ellas, que a nosotros realmente no nos toca tanto, pero como bien sabéis, una multa, si todo esto lo incumplimos y al final llegan a la información sensible de nuestros empleados o de los clientes, nos puede caer a nuestra industria, ¿vale? A nuestra empresa. Ahora veamos los objetivos de la IEC 62443. Aquí no solamente vamos a estar enfocados a la organización, sino también a los sistemas y a los productos. Es decir, te coge todo el ciclo. Aquí. A ver, una para atrás. Nos va a describir aspectos técnicos y cómo los relacionados con el proceso de la ciberseguridad industrial. Ya nos está haciendo esa relación. Ya vamos a poder ir haciendo cómo estoy técnicamente y relacionarlo con la ciberseguridad. ¿Dónde tengo los contactos? ¿Dónde me pueden venir? ¿Dónde están las comunicaciones? Está usada, obviamente, que es nuestro objetivo, reducir el riesgo del fallo y la exposición a las vulnerabilidades de seguridad, que es básicamente lo que queremos, que haya el menor número de fallos posibles y que tengamos las mínimas posibles vulnerabilidades. Siempre, al final, el objetivo es, este tipo de normativa está basada en prevenir. ¿Vale? Prevenir, como ya estamos diciendo, no nos sirve, o sea, una vez que tenemos el ataque ya en nuestra instalación, va a ser muy difícil levantarlo, vamos a tener muchísimos problemas, vamos a perder mucho dinero e incluso hay veces que si la empresa no puede con ello, va a tener que cerrar. O sea que puede ser catastrófico. Por lo tanto, como todo en seguridad, debemos de prevenir siempre lo máximo que podamos. Y después, una vez que tenemos esta parte hecha, gestionar esos riesgos que hemos identificado de seguridad y de las actividades que nosotros realizamos. Cada etapa y aspecto sobre la ciberseguridad industrial, como os comentaba, está cubierto desde el diseño hasta la implementación a través de la gestión. O sea, está con todo el ciclo completo, lo tiene todo el ciclo completo en cuenta. Y va a definir 5 niveles de seguridad dependiendo de que, o sea, desde el nivel 0, sin seguridad, que obviamente ese nunca querremos estar, hasta el nivel 4, que va a ser resistente contra ataques del Estado o de la nación. Esto ya depende de dónde queramos estar, tendremos que implementar más medidas de protección o menos, o ver si las tenemos todas las que necesitamos. Y por último, perdona, describe diferentes niveles de madurez del proceso y los requisitos técnicos. O sea, que esta norma también nos ayuda a saber en qué momento me encuentro yo, porque depende del nivel en el que yo me encuentre, o sea, depende del nivel en el que yo me encuentre, voy a poder ver en mi norma realmente en qué número me encuentro. ¿Vale? O sea, depende de yo cómo esté actualmente, en qué nivel de madurez del proceso estoy. Por último, comentaros que tiene 4 partes: la parte general, políticas y procedimientos, el sistema y los componentes. Y esto es simplemente para que veáis que tiene también subpartes, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en la parte del sistema. Tecnología de seguridad, evaluación de riesgos de seguridad y diseño del sistema, requisitos para la seguridad del sistema y los niveles de seguridad, que al final eso es la parte fundamental. Comentaros rápidamente.
Lo que decíamos, por un lado tenemos la protección de datos, por otro la evaluación y gestión de los riesgos y por otro al final la gestión del sistema que te lo coge todo, ¿vale? Que te lo está completamente analizando, verificando en todo momento. Todo lo que tú ya tienes implantado y así poder gestionar toda la información que manejamos en el día a día. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la parte de evaluación. No me ha salido, perdonad. En la parte de evaluación y gestión del riesgo, básicamente para que sepamos cómo vamos a tener que implementar esta normativa en nuestra instalación. Como en cualquier otro tipo de proyecto, las etapas en la implementación de las medidas de seguridad vamos a tener 4 fases. La primera va a ser la fase conceptual, la segunda planificación y diseño, fase de proyecto y operación y mejora continua. En cada una de ellas, como veréis, las conocemos realmente, vamos a tener que llegar a unos objetivos concretos. Fase conceptual, qué requisitos quiero, qué alcance del proyecto tengo y qué definición de roles y responsabilidades voy a tener. La fase 2, planificación y diseño. Básicamente identificación del sistema industrial de automatización y control que yo quiero, evaluación de riesgos del alto nivel, segmentación del sistema en zonas y conductos y análisis de los riesgos integral en estas zonas y conductos que yo he definido. Después vendría la fase de proyecto con toda la parte de construcción y prueba de todo lo que yo he diseñado. Y por último ya la fase de operación y mejora continua. Después de que sabemos todo esto, ¿por dónde empiezo? Pues lo primero es identificar aquellos riesgos de accidentes graves que pueden ser causados por los ciberataques. Es decir, si yo tengo un ciberataque, ¿qué es lo peor que podría suceder en mi empresa? En la mía, no en la de al lado, en la mía, ¿vale? Porque la evaluación de riesgos va a ser diferente, la matriz que nosotros usemos va a ser diferente. Una vez que yo lo tengo identificado, tengo que ver qué barreras y salvaguardas tengo que prevengan de que esos riesgos de accidentes graves puedan al final producirse. Y por último, tendré que comparar estas barreras y las salvaguardas en cada una de las zonas, o sea, conjuntamente en las zonas para entenderlas de forma holística. Es decir, no me puedo quedar en una única zona, veo las barreras y salvaguardas que tengo ahí y ahí me quedo. No, tengo que verlas en conjunto porque al final podemos tener comunicaciones y accesos desde muchas zonas y eso lo tenemos que tener bien gestionado. Lo primero, tenemos que identificar el sistema en consideración, es decir, ¿qué es lo que yo voy a analizar? Perímetro y todos los puntos de acceso. Después, si tenemos más de un sistema de control, identificar el que yo quiero analizar. En cada momento analizamos uno. Este sistema el sistema de consideración va a incluir todos los activos, ¿vale? Del sistema industrial de automatización y control, que ya nos han hablado los compañeros, que es lo que son. Y después tiene que incluir el inventario del sistema, es decir, qué es lo que yo tengo, cómo está todo relacionado, cómo son los diagramas de red y las comunicaciones, cómo ese diagrama que nos enseñaban los compañeros de comunicaciones, esto lo tenemos que también reflejar en nuestra documentación. Y tenemos que tenerlo claro para poder evaluarlo correctamente. Ahora viene, una vez que yo tengo ya mi sistema identificado con todas sus comunicaciones, etcétera, vamos a evaluarlo. Básicamente, identificar los peores casos del riesgo no mitigados de ciberseguridad. Lo que acabamos de decir, cuáles pueden ser los accidentes graves que se pueden producir. Recordemos, accidentes graves que pueden tener efectos sobre las personas, medio ambiente, interrupción del negocio, reputación, legales, normativos. Los básicos son estos, ¿vale? Además, nosotros, si ya hemos hecho algún análisis de riesgos previo, como un HAZOP, un WATI, ya hemos hecho algún estudio SIL, toda esa información que tenemos ahí, no la olvidemos. Estos informes, estos análisis, los podemos seguir usando, ¿vale? Y puede ser que nos dé muchísima información. Y por último, la matriz de riesgos. Una vez que nosotros estamos haciendo la evaluación, tenemos que contrastarla contra algo. Entonces, o bien tenemos nuestra propia matriz de riesgos de mi propia empresa, o bien hay varios ejemplos en la normativa y las podríamos coger de ahí también. Os quería poner aquí un pequeño ejemplo para que entendamos qué son las zonas y los conductos, para que sepamos
cómo estamos dividiendo ese tipo de comunicaciones. Simplemente deciros que este es el ejemplo de un sistema de control de una descarga de cloro de una cisterna donde tenemos estas 5 zonas. ¿Vale? Tampoco me quiero meter mucho en detalle porque ya son las 7 y tenemos el tiempo justo, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo definidas mis 5 zonas, que al final son agrupaciones de elementos físicos o de equipos físicos, elementos lógicos, que van a compartir los mismos requisitos de seguridad, siempre vamos a estar hablando para hacer agrupaciones de mismos requisitos de seguridad. Una vez que yo lo tengo diferenciado, lo que hago es ver qué contramedidas yo he puesto, qué controladores de dominio y qué dispositivos de protección de límites tengo yo identificados dentro de mi sistema. ¿Vale? Aquí viene la definición de contramedidas y después tenemos que ver los conductos. Los conductos son esas agrupaciones lógicas de canales de comunicación, es decir, las líneas de comunicación. Agrupaciones, porque aquí solamente en este ejemplo he puesto una línea, pero es lo que mostraban los compañeros que se veían rosas y demás. Pues tenemos que identificar si hay varias líneas de comunicación que tengan los mismos requisitos de seguridad y que tengan distintas zonas, pues eso sería un conducto, una agrupación de canales de comunicación. Para poder hacer estas separaciones entre zonas y conductos, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Primero, tenemos que separar los activos del negocio de los activos del sistema industrial de automatización. No pueden ir en las mismas zonas. Tienen que ir en zonas distintas. Después, aquellos dispositivos que se conectan de forma temporal tienen que ir en su propia zona, diferente a una zona donde los dispositivos estén conectados de forma permanente. Imaginemos los móviles, ¿vale? Si los móviles se me pueden conectar a mi red en cualquier momento, o sea, de forma temporal, van a estar en una zona. Mis equipos de la planta van a estar conectados de forma permanente, ellos en otra zona. Por ejemplo, portátiles portátiles que se enchufen, que se desenchufen, USBs, todos esos tienen que estar en su zona diferenciada. Tenemos que separar aquellos activos que sean de seguridad de los que no sean de seguridad. Y si no los podemos separar por lo que sea, los consideramos lo más conservador, que es todos los activos de seguridad. Es decir, de hecho, lo mejor es separarlos, pero si no se puede, pues consideramos todos de seguridad. Los dispositivos inalámbricos, lo mismo, diferente a los no inalámbricos. Los dispositivos que puedan conectar con nuestro sistema a través de redes externas en su propia zona o zonas. Como veis, hay que tener muchísima información en cuenta, muchas diferencias en cuenta para poder hacer una buena segmentación de zonas y para poder identificar correctamente los conductos. Esto es mucha información y tenerlo todo muy claro. Una vez que tenemos todo eso hecho, vamos a comparar el riesgo. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente necesito el riesgo de tolerabilidad de mi empresa, lo comparamos con el riesgo que yo he obtenido, ¿vale? Y entonces vemos si llegamos al riesgo tolerable por mi empresa. Si lo que sucede es que el riesgo que yo he obtenido en mi análisis inicial es mayor que el riesgo tolerable, pues tengo que realizar una evaluación en detalle del riesgo de ciberseguridad porque no estoy seguro. Todavía no tengo las medidas suficientes para estar controlando los ataques de ciberseguridad que me puedan llegar a afectar a mi instalación, ¿vale? Si por el contrario el riesgo obtenido es menor o igual que el riesgo tolerable, pues entonces aquí iré a documentar los requisitos de mi sistema de ciberseguridad, de mi sistema, las asunciones que yo he tenido en cuenta y las restricciones que puedan existir, ¿vale? Si no hemos conseguido llegar al nivel tolerable y lo tenemos superior, al realizar la evaluación del detalle del riesgo es aquí donde tenemos que identificar todas estas situaciones. ¿Qué amenazas tengo? ¿Qué vulnerabilidades tengo?
que determino las consecuencias del impacto, la probabilidad no mitigada, el riesgo de ciberseguridad no mitigada. Como veis, se parece mucho a otro tipo de análisis de riesgo en los cuales tenemos que valorar en qué situación me encuentro, a qué situación quiero llegar y ver cómo lo puedo mejorar, ¿vale? Después determinar el valor también del nivel de seguridad objetivo, ¿vale? Y así seguir mirando. ¿El riesgo sin mitigar supera el riesgo tolerable? No. Pues entonces ya me puedo ir al valor 13 y ya terminar. Si sí es lo que comentaba, si sigo superando el riesgo tolerable, pues tengo que evaluar las contramedidas existentes, reevalúo la probabilidad y el impacto teniendo en cuenta ahora contramedidas adicionales. Como veis, es todo muy parecido, son la misma lógica que otro tipo de análisis de seguridad. Determino el riesgo residual y vuelvo a verificar. Oye, ¿este riesgo residual es menor o es igual que el riesgo tolerable? Pues mira, sigue siendo alto. Pues tenemos que implementar medidas nuevas. O sea, tenemos que implementar algo nuevo, contramedidas nuevas, porque es que no llegamos. O sí, pues nada, documentamos los resultados y ya está. La normativa nos obliga a documentar todo lo que hemos identificado, ¿vale? Todo basado en los resultados obtenidos, incluyendo las políticas, incluyendo en qué normativa nos hemos basado, etcétera. Después, toda la parte de los esquemas de zonas y conductos y características también nos obliga a, más que obligar, se espera que lo incluyamos porque eso también nos da una información muy grande de cómo son las comunicaciones en nuestra empresa. Y por último, hacemos toda esa información detallada, forma parte de las CRS, Cyber Security Requirement Specification. Si os suena de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad, sería lo equivalente a las SRS, donde ponemos en detalle toda la información que tiene que ver, en este caso, con la parte de ciberseguridad, ¿vale? De los requisitos de ciberseguridad. En el otro era de las funciones instrumentadas de seguridad. Y por último, la aprobación por parte del dueño del sistema, es decir, por los dueños, ¿vale? de la instalación. Entonces, una vez que el dueño de la instalación aprueba el estudio realizado, pues tendremos que seguir con las otras fases. Ya hemos hecho toda la parte de proyecto, pues, o sea, toda la parte de análisis y diseño, pues entonces ya se hace la fase de proyecto y terminamos con la fase de operación y mejora continua del uso de mi sistema y ver y hacer la operación correcta, ver los mantenimientos cómo se hacen, estar en todo momento revisando si se hacen modificaciones, pues todo de acuerdo a todo el estudio hecho anteriormente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ya con esto termino mi parte. He ido un poquito rápida, sobre todo por el tiempo, pero creo que es importante para nosotros, porque eso fue un poco lo que yo vi desde el principio, tener claras cuáles son las etapas dentro de la normativa de la IEC 62443, que a veces puede ser un poco complicado de identificar. A ver. Y ahora dejo de compartir. Ya está, hecho. Perfecto, muchísimas gracias, Yolanda. Alexis, estàs en mute, jo crec, eh? Ara. Molt bé, doncs ara hauríem de passar al torn de preguntes, si en teniu. I si no, encara que ja va explicat inicialment a l'Ignacio i també una mica a la Yolanda, per tenir una idea clara, a mi m'agradaria preguntar si és un tema nou o sea, si es un tema nuevo para mi empresa, ¿cuál es la primera acción que recomendaríais tanto en UNSIS como DECRA aplicar para como mínimo tener un diagnóstico? Habéis hablado de auditorías, de herramientas, pero ¿en qué consistiría? ¿Quién debería participar? Porque claro, muchas veces hablamos desde el punto de vista de seguridad y mi experiencia al menos es que los gestores de seguridad, los responsables de seguridad, les pilla lejos. Entonces, ¿a quién involucraríais y qué acciones serían las iniciales para empezar a saber cómo estamos en cada empresa?
Pues mira, yo me gustaría, si nos importa contestar a esto, nosotros enfocamos esta parte con una aproximación mixta. Quiere decir que no entra un experto en ciber a una planta de producción. Metemos a un perfil de ingenieril que sepa cómo funciona el proceso y que sepa cómo funcionan esos mecanismos para poder explicar cómo protegerlos. Entonces yo diría que entramos con un perfil de industria, otro de sistemas y otro de sistemas de redes informáticas y otro de ciberseguridad. Totalmente de acuerdo, porque al final es lo que comentábamos antes. La gente de IT sabe de IT, la gente de seguridad de procesos sabemos de seguridad de procesos y necesitamos un nexo de unión que hablemos el mismo idioma. Entonces, no nos sirve con una persona que tenga un único perfil. Se necesita que tenga un poco de los dos campos para poder tanto entender qué es lo que necesita, las necesidades de cada uno de ellos, como para poder dar respuesta a cada uno de ellos. Entonces, yo entraría técnicamente, como comenta Ignacio, y entraría por un pentesting directamente, o sea, a ver exactamente cómo están las comunicaciones y qué es lo que está pasando en mi red y a partir de ahí trabajarlo. Vale, y una pregunta muy práctica. A partir de ahora, cuando hagamos un HAZOP o cualquier análisis de riesgo, ¿hay que convocar también a los de IT? Pues mira, yo eso es algo que es muy interesante, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, me gustan más hacerlos separados, porque al final, ¿qué pasa? Ya los HAZOP, la metodología la tenemos muchísimas veces muy clara, pero es complejo, o sea, ya de por sí el estudio es complejo. Si le metemos esta nueva variable, lo hacemos mucho más complejo aún. Entonces yo realmente me gusta más separarlo y hacer uno específico y además así tener a la gente de IT contigo en ese tiempo totalmente, no que los estés llamando o que aparezcan por allí, oye, vente justo ahora que te necesitamos, no, pero es que ahora no puedo. Eso sí que lo veo yo como más complejo, ya haría uno específico. Nosotros abordamos la parte del análisis de riesgos dentro del plan director de seguridad que algunas empresas pues, nos encomiendan y sí que lo trabajamos directamente con el CISO de la empresa, el responsable del sistema de gestión de la información. Sí. Muy bien. Gracias. Yo creo que Enrique tiene la mano levantada, no sé si... Sí, tengo la mano levantada. Es simplemente para comentar algo y es un error que se suele cometer mucho y es importante resaltarlo. Es que es algo que entendemos en nuestra vida diaria en la parte de nuestra salud, ¿vale? Yo voy a mi médico de cabecera, eh, no espero de él un diagnóstico del miocardio, ni neurológico, ni tampoco que sepa de osteopatía. O sea, el médico de cabecera, en los efectos de las empresas, en los efectos de la industria, pues es tu jefe de IT, tu departamento de IT, tu informático, tiene unos conocimientos generales. Es cierto que en el año 2015, con la ciberseguridad las ciberamenazas, mejor dicho, tan leves que había y de tan poca intensidad, un médico de cabecera, léase el director de IT o el encargado de IT, como mencioné yo, bastaba con que pusiera el antivirus correctamente y lo medio vigilara y ya bastaba. Pero es un error muy frecuente, que yo coja a la persona que sabe de mis servidores, de mis impresoras, de mi software, cómo lo tengo todo conectado y además de tener que saber todo eso, de manera muy ingenua y muy ilusa, pretenda que sea un especialista de ciberseguridad cuando eso es una labor de tiempo completo. Yo estoy seguro que con DECRA pasa igual, o sea, que con NUNSIS, cuando se va a hacer un proyecto de análisis de riesgo o plan director de seguridad o cualquier cosa, son equipos interdisciplinares, es decir, cada quien va aportando una experiencia distinta y además siempre integrándonos con el cliente, que es a fin de cuentas el que conoce su negocio. ¿Cómo le vamos a pedir al jefe de informática? No, contratan, es que lo hemos visto, contratame un pentesting. Contrato yo un pentesting para que evalúe mis cosas. Pues la inclinación humana es que no voy a saber con quién
hacerlo y si voy a buscar uno, que no sea uno que me descubra todas mis fallas. No, no. A ver, que tú no eres un especialista en ciberseguridad y la idea es que se encuentren todas las fallas. Pasan cosas así. Sabemos que el médico de cabecera es un generalista que tiene una gran función, que además mantiene el día a día de la empresa funcionando, pero la parte de ciberseguridad, la parte, y sobre todo cuando estamos hablando de ciberseguridad industrial, implica que la empresa primero se involucre y segundo, que haya un equipo interdisciplinar sumando experiencias. Y perdonadme si me he alargado más de lo que esperaba. No, está perfecto. Como más claras las respuestas, mejor sabremos por dónde seguir. ¿Teniu alguna pregunta? Jo en tinc una, que es casi una curiosidad personal. En las dos ponencias habéis destacado bastante que la guerra de Ucrania ha provocado un incremento, digamos, puntual de ataques, sobre todo pues, a países que son miembros de la OTAN o que puedan ser percibidos como potenciales enemigos por Rusia. Pero yo creo que el otro evento significativo de los últimos años ha sido la pandemia de COVID, que parece que se está terminando y cruzamos los dedos, ¿no? ¿Habéis observado algún efecto? O sea, digamos, la pandemia ha tenido obviamente efectos económicos, efectos sobre la producción, efectos sobre un montón de factores económicos, pero explícitamente sobre la ciberseguridad o sobre la frecuencia de ataques, ¿habéis observado algo? ¿Tenéis alguna información al respecto? Yo voy a responder muy rápido. El eslabón más débil en la ciberseguridad y en los procesos es el ser humano. Si mañana sale la noticia de que a Nadal lo han visto bañarse desnudo en Mallorca, mañana habrá una gran cantidad de personas que van a hacer clic en los correos o en los enlaces donde se diga que pueden ver la foto o el vídeo de Nadal desnudo y les van a meter malware y les van a meter troyanos y les van a meter virus y les van a meter spyware. La gran diferencia con el COVID es que ha durado 2 años y gente que quiere ver los mapas de COVID, de los niveles ¿cómo se llama?, de influencia, cuál es el país que está peor, mejor, las nuevas vacunas. Entonces, digamos que ha sido un gran tema durante 2 años. La guerra de Ucrania es distinto porque, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros es que si bien se está generando una tormenta mayor y las aguas están más revueltas, nosotros particularmente hasta ahora no es que hemos detectado que hay más malware de lo normal con un tema común y corriente de llamar la atención. En ese sentido, el gran polo magnético es el COVID, ¿vale? Porque ha afectado a nivel mundial como nunca ha pasado, pero basado en la misma curiosidad y falta de cuidado que tenemos las personas que no estamos en ciberseguridad, aunque bueno, todos somos humanos, podemos caer, no vamos a negarlo, pero eso de que Salma Hayek salió desnuda, Nadal, no sé qué, el del Real Madrid que lo encontraron, yo qué sé, hablando con el del Barcelona, eh, la gente va y pica, va y pica. Lo que ocurre es que algo que es muy cierto, que sí ha dicho Yolanda, es que van mucho más enfocados. Es decir, no te extrañe que en mi empresa el malware que llegue sea del Banco Santander porque han analizado que las DNS que más se usan en mi router son del Banco Santander y entienden que hay mayor cantidad de usuarios o las cuentas de la empresa están en el Banco Santander. ¿Me explico? Se va mucho más dirigido y mucho más especializado. Eso es indudable, pero lo del COVID, lo de Ucrania, lo de Nadal bañarse desnudo, cualquier cosa que valga hacer un clic sin pensar, buscando el morbo, buscando la curiosidad, buscando el actuar sin pensar, es aprovechado por los ciberdelincuentes. Ellos están 8 horas al día y además hacen equipos de 3 turnos pensando cómo entrar en el ordenador de Yolanda, en el de Ignacio, en el de Alexis, en el de Enrique, el de Pilar, buscando cómo hacer que piquemos. Puede ser desde una publicidad del Corte Inglés hasta que anoche ganó el Barcelona, entendamos.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo diría que el tema está claro que es súper interesante, que daría para continuar y no es una pregunta, pero diría que con toda la evolución pues en la industria del proceso y en la industria en general, que va a crecer y continuar creciendo más, pues todo el tema pues de la industria 4.0, del 5G, del Internet de las cosas, etcétera, etcétera, pues todos estos riesgos van a ir creciendo, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que este tema lo estamos hablando hoy, a 9 de mayo, seguro que si lo hablamos dentro de un año, pues estas curvas que habéis enseñado y esta necesidad seguirá creciendo. Por tanto, por parte de la Comisión de Industria Química y del grupo de trabajo que presiden Arturo Trujillo y Alexis, pues seguro que esto continuará siendo de máximo interés y hoy lo iremos siguiendo, ¿eh? Entonces, por mi parte, simplemente agradeceros muchísimo pues la presencia a todos. Veo un último comentario creo que es de Rosa Nomen, creo. No puedo ver bien el nombre, pero nos agradece mucho, muy interesante y muchas gracias, ¿eh? Por tanto, bueno, de nuevo agradecer a los ponentes, a Yolanda, Ignacio, Enrique, desde luego Arturo y Alexis que lo habéis coordinado, y a todas las personas que habéis estado esta hora y media con todos nosotros. Y yo diría que el tema es que continuará, ¿eh? Pues muchas gracias y lo dejamos aquí. Pues, gracias. Muchas gracias.